Derribando los dioses que llevamos dentro, victoria sobre los poderes que nos dominan, de David Allen. Introducción. La idolatría es un viejo fenómeno que, en la cultura moderna, se suele descartar de manera errónea como algo del pasado. En realidad, el analista neofreudiano Erich Fromm afirmó que la historia de la humanidad es primordialmente la historia de la adoración de ídolos, desde los ídolos primitivos de arcilla y madera hasta los ídolos modernos del gobierno, los líderes, la producción y el consumo. En el contexto judio-cristiano se define la idolatría como rendir culto a algo que no es Dios, el ser supremo del universo, inmortal, absoluto, trascendente e inmanente. En el Antiguo Testamento, después de recordar a los hijos de Israel su liberación de la tierra de esclavitud, el Señor Dios advierte: no tendrán dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Éxodo 20, 3, 5. En el Nuevo Testamento, Juan advierte a la iglesia que se guarde de los ídolos. Primera de Juan 5, 21. En tiempos antiguos, los ídolos eran imágenes hechas por el hombre de personas, animales u otros objetos, a los que se adoraba como a dioses. Las imágenes se hacían a menudo de madera, arcilla o piedra, y a veces se cubrían de metales preciosos o piedras preciosas. A ciertos lugares naturales, por ejemplo, montañas u otros lugares elevados, se les rendía culto como morada de los dioses. Con el paso del tiempo, algunos objetos materiales valiosos, como el dinero, las joyas, las obras de arte u otros bienes, se convirtieron en ídolos. Más adelante, la idolatría pasó a ser la adoración del compromiso total con diversas ideologías y filosofías políticas. En el Nuevo Testamento, los ídolos se asociaban con distintos apetitos humanos como la codicia, la lujuria y la avaricia. Efesios 5:5, Filipenses 3:19. Fundamentalmente, ídolo es cualquier cosa a la que se le da un valor supremo y se rinde culto en lugar del Dios Santísimo. Según Frederick Buechner, idolatría es la práctica de atribuir valor absoluto a cosas de valor relativo. En la cultura moderna, sin embargo, la situación resulta más confusa y no está bien definido el concepto de idolatría y de pseudodioses. ¿Por qué esto es así? No estoy seguro. No cabe duda, sin embargo, que los logros tecnológicos y la forma de vida tan complicada de nuestra época han eliminado parte del misterio de la vida. En cierto sentido, nuestra preocupación última somos nosotros mismos. En su libro Yourselves Be as Gods, seréis como dioses, Erich Fromm afirma: el enfoque para entender qué es un ídolo comienza por entender que no es Dios. Como valor y meta supremos, Dios no es el hombre, ni el gobierno, ni ninguna institución, ni la naturaleza, ni el poder, ni las posesiones, ni las facultades sexuales, ni ningún artefacto. La idolatría es la antítesis de una creencia con significado en la realidad de la existencia de Dios. Se pudiera arguir que el concepto de idolatría en la cultura moderna es más complejo porque la creencia en Dios se disimula, se reprime o se niega. Willard dijo en forma categórica: hoy tenemos menos confianza en nuestra capacidad para encontrar respuestas definitivas. Tenemos menos confianza en que incluso haya respuestas definitivas. Con todo, a pesar de esta incertidumbre, buscamos consciente o inconscientemente el significado de lo trascendente en nuestra vida. El escritor lo ha expresado así: todos buscamos nuestra conexión con ese lugar en el que cada uno de nosotros honra lo incuantificable y lo eterno. Nuestra esperanza, nuestra meta, es que esa búsqueda del significado trascendente y último nos conduzca a una vida más útil y con significado. Esa búsqueda la pone todavía más de relieve el premio Nobel Francis Crick, quien con su estilo inimitable dijo: no podemos sentirnos satisfechos para siempre con conjeturas del ayer. Por mucho que la seducción de lo tradicional y ritualista pueda por un tiempo adormecer nuestras dudas en cuanto a su validez, debemos insistir hasta conseguir forjar
forjar un cuadro claro y válido, no solo de este vasto universo en el que vivimos, sino también de nosotros mismos. En otras palabras, aunque el lenguaje haya cambiado, nuestra búsqueda es la misma. Chesterton nos advirtió que cuando dejamos de adorar a Dios, no adoramos nada, lo adoramos todo. Mi posición es que en esta época de reduccionismo psicológico nos encerramos en nosotros mismos por haber perdido la fe en las ideologías políticas y en otros procesos que nos rodean. Al encontrarnos frente a un profundo sentido de insuficiencia debido a los abrumadores acicates que se nos presentan, nos centramos en nosotros mismos y desarrollamos imágenes poderosas e inconscientes de nosotros mismos, en la búsqueda de formas tangibles que den sentido a nuestra vida. Nos volvemos susceptibles a crear ídolos y pseudodioses, al proyectar nuestra imagen narcisista hacia la realidad que nos rodea. Fundamentalmente, nuestros ídolos y pseudodioses son imágenes de nosotros mismos. Al analizar el mito de Narciso en La caída del hombre público, Richard Senden nos advierte que el mito no es solo acerca del peligro del amor de sí mismo, sino que Narciso estuvo tan absorto con el reflejo de su imagen en el lago que se olvidó de que esta agua era otro, cayó al lago y se ahogó. Según Rudolf Otto, en su importante obra La idea de Dios, Dios es el completamente otro, y así es como nuestro Dios o pseudo Dios como el reflejo, de Narciso se convierte en una proyección de nosotros mismos. En los últimos 20 años, en mi trabajo como psiquiatra y conferencista en distintas partes del mundo, me he encontrado con una serie de problemas importantes que se le presentan al espíritu y a la mente de las personas. El narcisismo o el estar absorto en sí mismo, la conformidad o agradar a los demás a fin de poder ser parte de ellos, el carácter sagrado del afecto o vivir de acuerdo con lo que se siente, el reduccionismo materialista o negar la importancia del espíritu, el culto a lo extraordinario o fijarse en metas poco realistas y por último la ilusión de la permanencia o creer que las cosas siempre seguirán siendo como son. Al mezclarse entre sí para formar lo que llamo el festín de los dioses o la esclavitud moderna, estos problemas evocan y exigen una fidelidad poderosa que ahoga la creatividad e impide el desarrollo como comunidad. Los pseudodioses o ídolos son cosas, no tienen vida. Dios es un Dios vivo, inmanente y trascendente. Jeremías 10:10. David dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Salmo 42:2. Los ídolos de ellos, manos tienen mas no palpan, tienen pies mas no andan, no hablan con su garganta, semejantes a ellos son los que los hacen. Salmo 115:4-8. El concepto de idolatría es destructivo, deshumanizador e incompatible con la genuina libertad y redención humanas. Al seducirnos con la promesa de una satisfacción definitiva, los pseudodioses nos explotan y cuando se derrumban nos sentimos angustiados y abandonados. Una idea importante que me anima es el claro razonamiento de Fromm de que podemos convertir nuestra fe en Dios en un ídolo. Tendemos a proyectar en la imagen de Dios nuestros propios sentimientos. Freud nos ha invitado a no proyectar en Dios la imagen de nuestros propios padres. Esto hace que Dios se convierta en una defensa proyectada de nuestras luchas edipales. En otras palabras, vemos a Dios como nuestra figura paternal, ideal. Phillips sugiere que una sociedad cruel y puritana proyectará sus características dominantes para crear un Dios cruel y puritano, un Dios casi con la misma autoridad moral que Papá Noel. A menudo los que creemos en Dios creamos una imagen proyectada de Él, obligándolo a encajar en nuestro esquema o imagen. Por esto, aunque afirmamos conocer a Dios, en realidad adoramos un pseudodios o ídolo que nosotros mismos hemos creado. Esta es la peor clase de idolatría porque engendra una falsa arrogancia, es una burla de la fe y obstruye la imagen de lo santo y hermoso de la vida. C.S. Lewis lo describe así: las imágenes del santo con facilidad se convierten en imágenes santas, sacrosantas. Mi idea de Dios no es una idea divina, hay que derribarla una vez tras otra. Él mismo la derriba. Él es el gran iconoclasta.
¿No pudiéramos casi decir que este derribo es una de las señales de su presencia? Los ídolos o pseudodioses se fabrican en nuestro corazón. El corazón es el equivalente de la parte central de nuestra persona, es el verdadero yo, en donde convergen todos los aspectos de la persona, el emocional, el espiritual, el social, el cultural y el intelectual. Es la sede de nuestras emociones, el lugar donde el bien y el mal se relacionan entre sí en nuestra vida. Pero es sobre todo el lugar donde Dios, el Santo, totalmente otro, se relaciona con nosotros. El rey Salomón dijo sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Proverbios 4:23. Los problemas de nuestro corazón se proyectan hacia los demás y hacia Dios, el Santo totalmente otro. Por ejemplo, una persona culpable proyectará hacia Dios una imagen de desconfianza y reproche, creando un falso Dios o pseudo Dios. Fundamentalmente, conocer a Dios quiere decir la voluntad de ir resolviendo el dolor y los problemas de nuestro corazón de forma que podamos pasar de la situación de proyectar nuestro dolor a la de llegar a conocer al Dios verdadero. Después de la muerte de su esposa de cáncer, C.S. Lewis pasó por mucha angustia y dolor. Esta pena puso en movimiento el lado oscuro del alma que cuestionó con toda seriedad su fe. Lewis dijo que la muerte de Joy no destruyó su fe en Dios, sino que lo obligó a reconocer cómo era Dios. Llegó a ver que Dios es un fin y nunca un medio. Escribió: si se acercan a Él, no como la meta, sino como el camino, no como un fin, sino como un medio, en realidad nos están acercando a Él. Cuando no vemos a Dios como nuestro interés supremo, hacemos de Él un medio y creamos un pseudo Dios de nuestra fe. Por otra parte, cuando permitimos que cosas terrenales, ya sean ideologías, dinero o cualquier otro objeto, se conviertan en fines en sí mismas, éstas pasan a ser ídolos. Los ídolos y pseudodioses son falsos y a veces hay que derribarlos. Este derribo puede ser por causa de una enfermedad, de un desengaño, de la muerte o de alguna tragedia, o Dios mismo para destruir nuestras categorías mentales. Tener que derribar a los pseudodioses propios siempre es doloroso y dejar un hueco en el alma y un vacío en el corazón. Nos volvemos susceptibles a la depresión, al suicidio u otras acciones destructoras de uno mismo, por ejemplo las drogas y el alcohol. Pero en ese estado de indefensa extrema podemos ser sensibles a la verdadera fe en Dios. En un contexto cristiano, la venida de Cristo, el Santo Hijo de Dios, es el antídoto más poderoso contra la idolatría y los pseudodioses. Karen Armstrong, en su importante libro La historia de Dios, escribió: la doctrina de la encarnación se puede ver como otro intento de neutralizar el peligro de la idolatría, ya que cuando se ve a Dios como la realidad totalmente otra, fuera de nosotros, se puede con facilidad convertir en un simple ídolo y en una proyección que les permite a los seres humanos exteriorizar y adorar sus propios prejuicios y deseos. El abogado Bryan, del que hablaré en este libro, dijo que cuando el pseudodios de su carrera jurídica se derrumbó, se sintió abandonado y deprimido con sentimientos de impotencia y desesperanza, pero al ser sensible a la fe en Dios por medio de Cristo, experimentó una nueva profundidad del significado y plenitud en su vida. Mientras almorzábamos juntos me dijo: me siento aliviado de no tener que ser ya más un Dios. Es tan alentador y reconfortante saber que Dios me ama y me cuida después de tantos siglos. Siguen teniendo una profunda resonancia las palabras de San Agustín: Señor, nos has hecho para ti y no descansaremos hasta que lo hagamos en ti. Al escribir este libro he empleado citas e ideas de una serie de autores. Quizás no todos ellos tienen mi creencia en la autoridad plena de las Escrituras, pero no por esto sus ideas dejan de ser valiosas. Me siento de verdad muy agradecido a ellos por su ayuda en mi propio itinerario espiritual. A Dios se le conoce por muchos nombres, tanto es el caso de quienes lo conocen como el Dios de la Biblia, el Creador, el Padre de Jesucristo, como por lo que no lo aceptan así. Algunos de los nombres de Dios que empleo en este libro resultarán más conocidos para los que forman parte del primer grupo de lectores y otros para el segundo grupo, pero cualquiera sea el término Dios, el santo totalmente otro o el poder más alto, hablo del Dios de la Biblia, de aquel ante quien los pseudodioses se desploman.